Bueno, continuamos. 2 de la tarde, 10 minutos. Mirá qué popero que está Fabi Paredes hoy, ¿eh? ¿Con qué nos va a sorprender después? Me sorprendiste, fue una escalera de distancia y ya estábamos escuchando Lady Gaga. Pero bueno, me dice que lo recomendó la columnista que ya está con nosotros. Me encanta Lady Gaga. Me encanta. No tengo tanta Lady Gaga en sangre. Te recomiendo que mires el show que hizo en Brasil, en Río. Sí. De hecho, quedó en YouTube. Que lo ponés. Voy a hacer la tarea. Entendés todo. Voy a hacer la tarea. Sí, lo entendés. Gran artista Lady Gaga. Y bueno, gran columnista que tenemos acá en los estudios de la radio que volvió, la extrañamos un montón. María Marro, bienvenida al vuelo, nuestra psicopedagoga de confianza. Que se sube al vuelo de este día martes. Claro que sí. ¿Cómo andas, Marí? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, de nuevo por acá. Qué bueno. Visitándolos. Qué bueno. Gracias por elegirnos. A ustedes por invitarme. Bueno, vamos a hablar de una temática muy linda, ¿no? Porque estábamos en el mes de septiembre, se viene el Día del Estudiante, ¿no? Y cada etapa de aprendizaje es distinta. Y lo que va cambiando también es la importancia del juego en las etapas de aprendizaje. Sí. No sé si lo conecté bien. Sí, perfecto. Perfecto. El juego y los juguetes y el jugar. Bueno, ¿qué significa esto, no? Porque para los niños es un impulso de vida. Aparte de ser un derecho, es un impulso de vida. No es que el niño va a decir me voy a poner a jugar, sino que juega. Claro. No, juega. ¿Es un derecho? Es un derecho, sí. Está Mirá. en la Declaración de los Derechos del Niño. Sí. Por eso es tan interesante esto de poder entender que mediante el juego se resignifica la vida, se resignifican todas las cuestiones que les van pasando, la tramitan. A través del juego pueden lograr simbolizar, representar, depende de la edad, ¿no? Y pueden aprender, que eso es fundamental, ¿no? No solo se aprende desde lo escolar, sino también aprendes de las emociones, de la vida. Claro, ¿no? claro. A crecer. Entonces, en el neurodesarrollo consideramos que el juego es una parte fundamental, vital, ¿no? Desde el principio, ¿no? Desde el principio que empiezan siendo bebitos y decimos qué juego, qué juguete, qué voy a hacer con este niño, y es todo lo sensorial. Entonces, desde ahí ya empieza a constituirse esta posibilidad de mirar, de escuchar, de tocar, de morder, ¿no? El bebé, y con la estimulación adecuada. Bien. Adecuada. Vamos ¿Sí? por etapas, ¿te parece? Ponele, Dale. desde el momento que un bebé nace, ¿sí? ¿A partir de qué mes el bebé ya puede entender que todo el estímulo que viene lo puede interpretar como un juego? Desde que nace. Ok. Desde que nace. La constitución en el desarrollo, podríamos decir que empieza desde hasta antes de nacer. Ok. ¿No? En la panza. Mira. Y toda esta cuestión que llamamos cuna simbólica, ¿no? Tiene que ver con todo lo que se prepara antes de nacer. Se va a llamar de tal manera, va a jugar al fútbol, va a jugar a esto, va a jugar a lo otro. Empiezan toda la cadena de deseos que quizás tiene que ver con este papá, esta mamá que trae este hijo al mundo, o con una cadena de deseos que viene desde mucho antes, ¿no? De los abuelos, los tíos, ¿no? La familia. Entonces, desde antes de nacer ya hay toda una idealización de ese bebé que llega, ¿no? Y que se incorpora desde esta mirada y empieza a jugar. El bebé nace o en la panza ya se chupa el dedo. Ajá. Ok, claro. ¿Y eso es como, se interpreta como un juego? El juego, nosotros decimos el juego autoerótico, ¿no? Entonces es un juego de reconocimiento de su cuerpo, de su posibilidad de chupar, del placer y el goce de chupar ese dedo, que después se traslada a la teta. A la teta y al pecho piecito. materno, al pie. Entonces, bueno, el juego siempre está conectado con el placer. Okay. Y entonces, como está conectado con el placer, se tiende a repetir. Bien. Y se tiende a repetir y en la medida que se repite, se va como, de alguna manera, desarrollando, incrementando saberes, emociones, placeres, ¿no? Y bueno, y desde ahí, por eso decimos que el juego es vital.
desde ahí. Y después empieza a crecer el nene que te tira el juguetito, ¿no? Y lo tira, y lo tira. Entonces la madre dice, no me tires más, ya me cansé de levantarlo, ¿no? Claro. Y en realidad no te lo está tirando a vos, está mirando la exploración del espacio, el sonido al caer, la cantidad de aprendizajes que hay ahí es un montón. No tiene que ver con que te lo tira a vos porque no hay todavía esa Me cosa. desbloqueaste un recuerdo que lo tenía re apagado, claro, sí, el platito cuando Sí. le empezás a dar de comer a los bebés, sí. la papilla, Tac, te tiran y todo. todo el tiempo se lo pone y no, y Y tac, de nuevo, lo tira. lo repite, Claro. lo repite, pero está aprendiendo en ese círculo la presencia y la ausencia de las cosas, que las cosas retornan, la ida y la vuelta. Bien. Hay muchísimos aprendizajes en ese juego, en ese momento, y a veces se transforma muy placentero y a veces muy displacentero según qué adulto sujete Total. ahí o esté a cargo, ¿no? Claro. Bien, y sí, si uno sigue los juegos más adelante, que son los juegos de desplazamiento. Y la comida también al principio, cuando pone un bebé a los 6 años, el momento de que empieza a tener un abanico de alimentos distinto a lo que es la teta o la leche, también puede ser algo lúdico. Claro que sí. Sí. El tema de lo lúdico tiene que ver en cómo contemos la historia. Claro. ¿No? Ok. En cómo contemos la historia, que puede ser muy significativo para un niño que la mamá o quien esté a cargo permita ensuciarse, permita tocar la comida, permita sabor. Estos nenes ¿sí? Se ensucian todos, Sí. y hay mamás que no lo permiten. Entonces eso también aparece el no y aparece el retraso de esa exploración, porque es una exploración que está haciendo Ok, el niño. o sea, está bien que ocurra. Perfecto. Bien. Sí, sería ideal que ocurra Ok. y que haya alguien que sostenga esas posibilidades. Claro, y la reacción del adulto a cargo, madre, padre, que cómo debe actuar, porque vos no, esto si Claro. te agarra con poca paciencia es la cagada de pedo. ¡Mira lo que ensuciaste! Y sí, bueno, tenés que ¿Y qué hacemos prepararte ahí? psicológicamente Claro, que va a claro. ser un enchastre que va a tener que limpiar todos los días hasta Claro. que el pibe aprenda a comer. Claro. Por ahí, no sé, la sugerencia que suelo hacer es tomar este tipo de espacios de juego y armar el escenario de juego. Si ya sé que me va a tirar al suelo, pongo algo en el suelo para que no me ensucie. Claro. No sé, algo que Claro. tenga que ver con ese momento y poder dedicarlo como momento de juego. Bien. Y aprendizaje. ¿No? Fundamentalmente esto, ¿no? Que no está destinado el que te tire a vos y te ensucie las cosas y entonces vos tenés que limpiar como mamá, sino que está destinado a otro tipo de aprendizaje que es mucho más profundo. ¿no? Se me desbloqueó el recuerdo del avioncito. Claro. Ah, sí, claro. Tac, ahí tenía que comer y era como que no. Justo me apareció un video también de dos padres que le estaban enseñando a comer a su bebé. Entonces los padres comían con la mano, agarraban la comida y Claro. se metían con la mano la comida en la boca y la criatura los observaba y cuando le dejaron la comida a él, el nene replicó eso. Claro. Hizo imitación. Claro. Sí, hay momentos, ¿no? De la imitación, después la representación y después el juego simbólico. Son como momentos, ¿no? En las etapas del niño, a medida que va creciendo, bueno, va teniendo adquisiciones cognitivas y está bueno que lo que le ofrezcamos a nuestros hijos o niños en la escuela, depende de donde sea, tenga que ver con que sea adecuado, porque la tendencia general es como a querer adelantarlos. Claro. Ya Ok, gatea. claro. Ay, bueno, que gatee más, que camine antes de los... tiempo. Sí, Claro. antes de tiempo. Es decir, la tendencia es adelantarlos. Y no es que porque aprendan antes las cosas sea mejor. ¿no? Claro. Ni que Y- se y en- apresure. O al contrario, a Claro. veces. Entiendo que, Sí. o no lo sé, vos me corregirás, que no hay un calendario para decir, bueno, acá come con la mano, acá usa la cuchara, acá el tenedor y el cuchillo. Claro, no es mecánico, Claro, no es racional. o acá empezó a gatear, bueno, que acá empieza a pararse. Claro. Pero bueno, vos mencionás que no hay que adelantarse. ¿En qué momento es correcto decir, bueno, ahora que pruebe hacer 2 pasos? Claro, Con hay ayuda de un parámetros adulto. estandarizados Claro, por eso. de crecimiento donde, bueno, hay a cada edad hay ciertos aprendizajes que se Bien. logran, ¿no? No puedo pedirle a un niño de 6 meses que gatee
cuando recién se está sentando en forma Bien. erecta, entonces permitir eso, ni tampoco voy a pedirle que use una cuchara, porque la pinza todavía en su desarrollo motor no está. Claro. Entonces, bueno, ese tipo de conocimientos en general se van pasando de generación en generación y son los pediatras los que te van marcando Bien. qué vas pudiendo hacer en cada momento. Claro. La Asociación de Pediatría Americana recomendó en la última conferencia, en los últimos papers, que los pediatras receten 1 hora de juego espontáneo por día. Ok. ¿No? Que lo receten como modo de prevención de enfermedades como ansiedad y depresión en la niñez, en las, Ok. en las O infancias. sea, de la nada como padre, ¡ay, vamos a jugar! Y sale. 1 hora reloj. Yo creo que por lo menos ¿Hay, 1 hora. Ok. ¿Hay diagnóstico de ansiedad y depresión en las Sí. infancias? Wow. ¿A partir de qué edad? Ay, Ah, ok, sí, sí. No está estandarizado, en la Argentina no lo tenemos, ok. pero sí hay. Sí hay y es importante ese tipo de adquisición de juego, digamos, ¿no? De desafíos cognitivos para tolerar frustraciones, para... ¿no? Claro, porque pensaba en lo siguiente, ahora te doy la palabra, Vale, digo, pero cuando empezamos a esto, ¿no? De que al bebé le empezamos a dar de comer a partir de los lúdicos, lo conectamos con el placer, entonces buscamos la parte lúdica para generarle placer y estímulo y que vaya creciendo, pero va a llegar un momento que esa criatura empieza a tener contacto con otras criaturas de su misma edad. Y ahí es donde aflora otra cosa. Sí, el contexto social. Claro. Sí. No sé si vos te referís a, bueno, los juegos, los juguetes que quieren porque todos tienen o que quieren hacer porque todos hacen. En un entorno de criaturas de 1 añito o 2 y empiezan a tener contacto con personitas de su misma edad. Claro. Y ahí se ve un montón Sí. del propio juego. Se ve un montón del propio juego y también lo que realizan los padres, ¿no? En esto de comprar el juguete más promocionado y que Claro. todos quieren, que bueno, que quizás en la caja dice para qué edades es adecuado el juguete ese, para que sea adecuado o no a la posibilidad de, de jugar de ese niño con ese juguete, porque probablemente el estándar dice de 3 más, ¿no? O más 3, Sí. más 3 años, y resulta que el niño en su contexto social no tiene lenguaje todavía, no fue estimulado en algunas cuestiones. Entonces, en vez de disfrutar de ese juego, que es el que le vamos a proponer, empieza para atrás, Claro. empieza a frustrarse, a no tolerar esa frustración, el desafío cognitivo es mayor a su posibilidad. Bueno, y ahí es donde, en vez de mejorar o aportar algo de diversión, algún juego, que generalmente pasa esto, que llegan con las cajitas, y bueno, ese contexto social en el que alguien le puso ese más 3 o más 2 años, quizás no es el de este niño, ¿no? Entonces la singularidad tiene que ver con eso, con que no está puesto el foco en el juguete, sino en el juego, ¿no? Qué sé yo, hay niños que con un cucharón agarran el cucharón de madera y resulta que es un micrófono, se transforma en un avión, se transforma en, no sé, una espada, la pata de un toro, como me dijo un niño, Ok. la pata de un toro, Ok. ¿no? Es lo que yo quiero, hace lo que yo quiero cuando yo quiero, lo transformo en lo que a mí me guste que sea. Entonces, hay como una cuestión de metáfora que trae el juego, que no es una cuestión, es una metáfora, digamos. Es una metáfora el juego. Entonces, hay imaginación, hay fantasías, hay la posibilidad de decidir sobre este objeto que no es un cucharón. Claro, en definitiva, sí. es un cucharón. Pero bueno, de eso se trata el jugar, que a veces hay juegos que son demasiado realistas, ¿no? Demasiado realistas que no permiten esta metáfora, Bien. ¿no? En Y lugar a la entonces- imaginación. claro. Ahora hay, Claro. perdón, ¿no? Pero mencionabas esto del juego Sí. como metáfora, que está muy bueno, pero hay, no sé, vos me corregirás o no, en los últimos años una pérdida del juego metafórico, si se quiere decir, no, el cucharón es cucharón, y Claro. se usa para comer. Ujú. Agarrá el juguete que es un avión para usar el avión. Sí. ¿Hay una pérdida de eso? ¿Hay una adultización de la niñez? Ajá. Sí. Sí, porque no solo es con eso, sino también con las pantallas.
Los jueguitos, hay jueguitos que son totalmente realistas. Claro. Mientras más realista, más difícil, más daño hace a la posibilidad de imaginar. Claro. ¿No? Y entonces la recreación, la imaginación, la fantasía, la transformación te da menos rango, entonces los deja en un lugar más pasivo en cuanto al desafío cognitivo, más pasivo en cuanto a la emoción, a la frustración, cuando me equivoco, ¿no? Que no es lo mismo jugar cuando son más grandecitos, ¿no? Juegan a las cartas. Y si me equivoco porque, no sé, la escoba de 15 no llega al 15 y hice mal la suma, no pasa nada. A la próxima quiero la revancha, quiero jugar de nuevo, claro. ¿no? Y entonces sigo practicando sumas. Claro, claro. Entonces el juego es divertido, el juego tiene que ver con ese placer y persiste la posibilidad de la equivocación, de frustrarme, ¿no? Y entonces es aprendizaje. Yo pensaba en esto que decías vos de que ahora se receta, o sea, debería recetar 1 hora de juego al día. Sí. Con esto de también las pantallas y la tecnología, como que cada jueguito tiene su +3, pero las tecnologías y los celulares no tienen ese +3 o Claro. +2, Sí. o sea, es como que más ahora que está Claro. todo con la tecnología, como Sí. que, bueno, el nene me está molestando, bueno, Le le doy. enchufás el chupete electrónico. Sí, realmente. Yo creo que lo que se receta es la hora de juego espontáneo. ¿sí? Claro. Sin nada de virtual. Sin nada de estímulo de Claro. teléfono, claro. Espontáneo, Sí, sí, espontáneo, individual. El niño con el juego espontáneo se puede lograr tramitar su realidad. En cambio, con un juego reglado, con un juego motor deportivo, con un juego, está todo armado. Entonces viene a él y él accede a ese juego, pero no lo desarrolla, no lo inventa, ¿no? ¿Me explico? Claro. Sí. ¿Cómo Ya está todo afecta dado. los estímulos en ese caso? A nenes tan chiquitos, porque hay un montón de casos de gente que son Sí. muy, muy chiquititos los nenes y vos ya los ves con tanto estímulo que tiene una pantalla hoy en día. Sí, tremendo, porque... El chupete electrónico le Sí, dicen. Claro, la hiperestimulación es tan dañina como la no estimulación, la nada, ¿no? Una cosa y la Claro. otra son los extremos Bien. que dañan el cerebro y la posibilidad del el neurodesarrollo. La hiperestimulación, esto de mientras más juguetes, más luces, más cosas, Bien. ¿no? En la cuna vemos a veces que dan vueltas. Entonces, ¿qué hace? Apaga, se corta el circuito. Todo lo contrario de lo que buscamos. Ok, ¿cuál es la sugerencia en esos casos? ¿Ser más suave, más delicado, que tengan que el estímulo con el tacto, se me ocurre con Sí. el olfato? Sí, todas las sensaciones. En la cuna, tranquilo, suave, de a poco, ¿no? Por eso digo que la tendencia siempre es a más o Claro. adelantar. Más no es mejor, al contrario. Claro, que en Al las cunas están contrario. esos colgantes así. Total, sí, 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 sí. con mucha y cantidad y los ruidos. Claro. Y quizás un ratito de eso, lo saco, Claro. quizás, es decir esto, ¿no? De ir dosificando Claro, la es- estimulación. Tener eso toda la noche en la cuna es el equivalente a nuestro TikTok antes de ir a dormir. Claro, Terminas todo, claro. todo estimulado, no te puedes dormir después. Claro, Claro. eso, lograr, y yo me imagino que en una criatura tan chiquita el hecho de pasarse de rosca ¿Sí? Su sistema corta los es circuitos. muy rápido, es mucho más rápido que nosotros Claro. pasarnos de rosca, digo, Claro, nosotros ya claro. tenemos una más extensa la hora. Claro, Allá claro. es como, y después no se te duerme más, y bueno, y trae un montón de consecuencias. Realmente, y consecuencias en la higiene del sueño, en la alimentación, esto puede devenir en un montón de otras cuestiones. Los bebés sueñan. Sí. Y me imagino que parte del estímulo Las que van caritas, ¿viste? Están soñando. recibiendo capaz que tiene que ver con eso. Cuando están dormidos se ríen, se asustan. Es tremendo. La hiperestimulación llega a lugares que uno no tiene Claro, ni idea. incluso ¿no? permitirles aburrirse. Claro. Porque hay algo Sí. que ya lo vemos en nuestra generación adulta, Sí, de que no nos permitimos aburrirnos, por ende nuestra creatividad también ha disminuido. Y si uno de entrada no aprende que aburrirse está bien, porque la palabra aburrición tiene una mala prensa. Mala prensa, Es, sí. es algo que está feo, que uno tiene que evitar, Sí. pero es donde uno termina de poner en prácticas mentales o cognitivas todos los estímulos que ha tenido, de crear de cero algo, de hacer un cucharón un avión.
Sí, hay una cuestión donde se escucha mucho de niños, ma, estoy aburrido, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Entreteneme, Claro. dame algo que me entretenga, algo exterior Lee un que libro, me decía haga mi por mamá, mí. una bronca, no quiero leer un libro. Yo le digo Quiero eso a leer mi un hija. libro. Así, ponete a hacer algo. Ahora sí lo digo yo. Pues Qué aburrido que estoy, lee un libro. Tomá. Claro, ¿viste? Es como que sea del exterior, que venga a entretenerme, que venga a... Bueno, también hay toda una cultura. Salen de la escuela, van a inglés, van al deporte, van a esto, van a lo otro, ¿no? Entonces, está todo tan armado para que le brinden que los niños van. Cuando llega el momento de que no les dicen qué hacer, tienen que Claro. empezar a generar su propio hacer, ¿sí? Su propio hacer, su propia recreación en ese juego. Por eso el tema del juego es del juego espontáneo. Claro. ¿no? Claro, claro, En sí. ese sentido. Muy Muy bueno, Mirá qué profundo que fuimos y todavía estamos en la primera etapa del aprendizaje. Total. Vamos a tener que ir al jardín, primaria, Sí. secundaria. Linda Claro. columna tenemos de la mano de María Marro, nuestra psicopedagoga. Pero ahora es momento de ir a la pausa. Sí. ¿Qué estamos escuchando, Juli Lepardo? Rayo láser. Muy bueno. Sí, me sí, sí. gustó. Gran banda mendocina. Me sorprendiste. Mendocina o cordobesa, no me acuerdo, pero sí. Por ahí. Gran banda. Sí, se me confundió porque tenés varias ahí, creo que cordobeses y ustedes señálemelo, son de Mendoza. Ay, ok. Ya te lo chequeo. Y si Rayo no, bueno. láser, dijiste. Rayo láser. Muy bueno. Lindo, lindo. Bueno, seguimos con María Sí. Marro, nuestra psicopedagoga. Estamos hablando de los juegos y de las etapas de aprendizaje y que cada Ajá. juego tiene, cada etapa de aprendizaje, mejor dicho, tiene su juego. Sí. Nos quedamos en la parte de que el niño justamente empieza a interactuar con otros niños y empiezan a vivir emociones que ya no dependen de los padres, sino del propio juego y de la gente de su entorno, la sociabilización. Sí, primera etapa de sociabilización. En general, tenemos la posibilidad de que los niños empiecen el jardín maternal a los 45 días. ¿Se Ajá. recomienda eso? No, Ok. si es posible, no. Ok. Pero bueno, es la realidad que tenemos. Bien. ¿Sí? De los 45 días a los 2 años es el jardín maternal, de los 3 a los 5 el jardín de infantes. Ujú. ¿Y a qué edad se recomienda? Si no es a los 45 días. Lo obligatorio es a los 3. Sí, Ok. claro. Ok. Es Bien. a los 3 años. Lo previo tiene que ver con necesidades, nace con necesidades de los padres de trabajar y entonces teníamos las famosas guarderías. Sí. Claro. Entonces se guardaba al niño hasta volver del trabajo. Eso se modificó y dentro de todo el nivel inicial comienza a tener mucha relevancia cómo se enseña Ujú. en jardín maternal. Y también se enseña, ¿no? Claro. Claro. Y el juego clave, ¿no? Porque el juego es, y la experiencia, y los campos de experiencia, y bueno, todo lo que se va trabajando en los primeros años de vida, estos 45 días a 2 años. Y ahí es donde el proceso de socialización cambia, porque empieza a tener un vínculo con su docente. ¿No? El bebé no solamente está con su mamá y sus vínculos primarios, sino también con su docente, que tiene que hacer un vínculo, nosotros decimos pedagógico, pero es un vínculo afectivo, Sí. muy cercano, porque lo tiene que acunar, le tiene que cambiar los pañales, Sí. le tiene que... ¿sí? Entonces, lo tiene que alimentar, hay un vínculo muy cercano, y ese vínculo cercano y afectivo tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Bien. Que no es lo mismo la mamá que lo hace espontáneo en su casa que en el jardín, que tiene un propósito pedagógico, Bien. un propósito de aprendizaje. Entonces los objetivos que se van planteando van a tener que ver con que sea lo adecuado, específico para cada momento. Claro. No es lo mismo un bebito de 45 días al año cuando ya empiezan a caminar, ¿no? Y dormir con otro bebé al lado, ¿no? Con Claro, otro. claro. Como que todo empieza distinta la socialización. Ujú. A escuchar otros sonidos, otras formas, otras canciones, otros modos, otras manos, otras Claro. caricias, ¿no? Es distinto. Y de esta manera se va aprendiendo con estas características específicas del jardín maternal.
que la verdad se trabaja un montón y se trabaja muy bien. Las maestras jardineras que se dedican al jardín maternal tienen que poner mucho esfuerzo en disponerse, ¿no? En la disposición personal, corporal, para asistir. Porque Claro. es una asistencia completa, ¿no? Es esto, llega el bebé, lo recibe, tiene que hacer sí o sí alianzas ahí con los padres para la crianza. Wow, Claro. wow. Qué fuerte. Sí, Wow. sí, sí, sí. Sí, porque a los 3 años ya empezás a hablar de una planificación de clase. Ya el proceso cognitivo de los 3 añitos es otro, ves a todos nenes de su misma edad, digo, a los 2 años están tiernitos, o sea, están empezando Claro. a procesar emociones y no está mamá y papá cerca, sino que está en este caso el La docente. docente. Sí. Los docentes, las docentes. En realidad, por eso digo que este proceso es muy interesante, porque a los 2 añitos tenemos todos juegos de control de esfínteres, ¿no? Que Claro. es clave. A los 3 ya empieza el lenguaje, entonces todo lo que tiene que ver con los juegos de imitación, de representación, aparece lo simbólico, los disfraces de princesas, los del hombre araña, Claro. ¿no? Todo ese tipo de juegos de Superman y bueno, y de la Peppa Pig, no sé, Claro, los nuevos sí, ahora. todo. Pero empiezan a aparecer este tipo de identificaciones y empiezan a poder decir si quieren ser como mamá, como papá, como mi tía, como mi abuela, como mi tío, me regaló tal cosa y yo quiero hacer como hace él, que anda a caballo, ¿no? Empiezan Claro. las identificaciones, que a muy temprana edad son clave para todo su desarrollo después, ¿no? Ok. Por eso es tan interesante que lo que se proponga sea adecuado en ese momento para poder promover esos aprendizajes y esa posibilidad que trae un niño de 3, después un niño de 4, ya empieza con otras habilidades que ya son de mayor complejidad, y el de 5 que ya está como listo como para Claro. la lectoescritura, las operaciones básicas, Sí, todo de primer sí, grado, ¿no? total, Entonces y- los juegos por ahí. Ok, y también toman a la travesura como parte del juego. Y sí, la travesura tiene que ver con poder observar lo que esperan de mí, ¿no? Que me dicen, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y el propio deseo, ¿no? El propio deseo. En ese momento el pensamiento es totalmente egocéntrico. Entonces Ok. todo gira alrededor de sus propios deseos. Claro. Y entonces aparece el no, y el no es desafiado, es desafiado. El Bien. no y después aparece el por qué. ¿Y por qué? Ah, ¿Y y por qué? empiezan, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que llegan hasta que le dicen, bueno, no sé por qué, ya está. Sí. Porque sí. Porque sí, claro. Punto. Bueno, cuando llegan a la falta que tiene el adulto, ¿no? Ya no hay más respuesta. Claro. Llegó el momento de la falta. Entonces, bueno, el camino ahí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en el proceso de la primaria, de los 6 años, ya cuando tienen esa capacidad de la lectoescritura, ya el juego ya es como que va subiendo de niveles, digo, ya se pueden jugar un partido de fútbol, ya se empieza a ver un trabajo en equipo, empieza lo individual hacia lo colectivo. Sí, es un proceso. Ahí diciendo un poquito, ¿no? Que a los 6 ya el partido de fútbol. Todavía no. El juego reglado es todo un tema de adquisiciones. Ok. Llegan a la cancha y bueno, hay que tener en claro lo que es un rectángulo, ¿no? Lo que es Claro. un triángulo, lo que es las figuras geométricas, la colaboración con mi compañero, ¿no? El pensamiento egocéntrico que empieza a ceder, que yo voy corriendo con la pelota y hasta el arco y no le hago pase a ninguno. ¿no? Y todo esto que se da, que tiene que ver con aprendizajes previos a poder entender las reglas, las normas del juego y poder asumirlas en un juego, ¿no? Claro. Y también se da toda esta otra cuestión de los padres por fuera, ¿no? Que es bastante difícil por lo que dicen, por lo que exigen, por lo que se pone en juego de ellos en estos niños que están adentro de la cancha, ¿no? Jugando. Por eso digo que ahí con el fútbol habría que revisar un poquito si no se puede retrasar Claro. Ok, está bueno eso que un decís. poquito más en el tiempo para que logren adquisiciones y sea un juego adecuado a sus posibilidades, ¿no? Que es lo 7, que 8 venimos diciendo. años.
Sí, a los 6, a los 5, a los 6, a los 7, hay como distintas disposiciones también y propuestas desde los profes de educación física que a veces son muy buenas, muy adecuadas y otras no tanto. Claro. Claro. Sí. Claro, Están las emociones Sí, muy fuertes. uno por ahí recuerda que antes del partido de fútbol es esto de con un padre, con un tío, con los primos, el pasar la pelota nomás. Claro. ¿No? Que incluso, si quiere, parte del reconocimiento físico de uno, de lo que puede hacer, ¿no? Decir, si yo pongo el pie así, la pelota va a ir así, se va a frenar así, se va a patear para allá. No sé. Claro, y a partir de los 8 años ya se puede empezar a pensar estos juegos reglados. Sí, hay una cuestión que vos dijiste que tiene que ver también con el cuerpo, que hay una cosa que se llama, que es el esquema corporal, ¿no? El esquema corporal se va construyendo con la experiencia, ¿no? Vos decís, pongo el pie así, pongo el pie allá, con la exploración del espacio, con todos los juegos de desplazamiento, todo lo que sea motor, tiene que ver con que la realidad me devuelve a mí hasta dónde va mi cuerpo y cómo es mi cuerpo, ¿no? Y vamos armando en nuestra cabeza un esquema corporal que tiene que ver con el cómo es y qué puede hacer, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde también en el crecimiento, ¿no? Y en el desarrollo también hay singularidades, claro. ¿no? Podríamos decir que sí, a los 8 ya se espera, ¿sí? Que ya pueda ver dónde termina su cuerpo y empieza el del compañero, cuántos pasos tengo que dar, cómo es de largo mi pie para poder dar ese paso o correr, ¿no? Mi velocidad, ya se espera. Bien. Pero ahí también en la singularidad de cada niño es la experiencia que haya tenido. Claro. Claro. Si es un niño que es muy quietito, muy sentado, con poca estimulación, ¿no? No tiene mucha experiencia como para revisar esto y probarse a ver hasta dónde y cómo. O también el otro extremo, ¿no? En la hiperactividad. Bien. Bueno, ¿te ha tocado atender casos de niños? ¿De qué edades que son hiperactivos? ¿O a partir de qué edad se diagnostica un niño con hiperactividad? Sí, la hiperactividad, volvemos con los rótulos, ¿no? Sí. La hiperactividad tiene una connotación neurológica, que es esta imposibilidad de poner freno al movimiento. Entonces, bueno, esto lo diagnostican los neurólogos, los pediatras empiezan con esta observación, los neurólogos, y es todo un cuadro que no solo tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la dificultad de concentrar la atención en algún punto, porque hacen pueblo rasante, ¿no? Están en movimiento permanente. Por eso digo que es todo un cuadro que a veces se debe a una cuestión neurológica y a veces no es tan puro, digamos. No, y aparte hay toda una porque es muy cuestión hiperactivo. Es como No, que a cualquier claro. cosa le ponemos la etiqueta de hiperactividad y no. Y a veces no lo es, a veces Claro. es un niño que está ansioso por alguna cuestión que no pudo tramitar Mira. o que no pudo elaborar y entonces en los niños se da el movimiento, ¿no? A veces puede estar elaborando algún duelo, alguna otra cuestión. Es decir, hay mucho de lo emocional que entra en juego como para poder decir que tiene este cuadro de déficit atencional con o sin hiperactividad. Claro. ¿No? La hiperactividad connota muchísimas cuestiones. En los niños, antes decían, tiene hormigas en el culo. Claro, tal Sí. cual. Sí. No se puede quedar quieto. No, incluso pensando en esta adultificación de la niñez, se espera que el niño tenga la tranquilidad que tiene el padre. Claro. Y la verdad que la naturaleza del niño es moverse, es correr, es saltar, es ver hasta dónde llega el cuerpo de uno, el cuerpo del otro. Jugar, gritar. También hay una cuestión de no bancarse que el niño sea niño. No, y está bien a veces esto cuando, sumado a lo que dice Juli, cuando uno dice, ay, no, es parecido al padre o es parecido a la madre. ¿Hay parecido? ¿O es como que uno necesita proyectarse en la criatura que ya está creciendo? Tú lo has dicho. Ay, no, salió Sí. salió tranquilo como la mamá. Y el pibe, viste como... Claro. Sí, a veces pasa que bueno, como papás no podemos ver muy claramente a nuestros hijos por el afecto que hay y entonces es obvio que justificamos, ¿no? Y es igual a mí, si yo también era re distraída, yo no hacía nada, ¿no? Es igual a mí. Entonces, listo, lo Ya ponemos está. así y se hace difícil a veces observar estos síntomas. En general es en la escuela. En la Ah, escuela, ok. la escuela es la que lee
Claro. cuestiones, ¿no? Las seños, y vos ves que los chicos tocan el timbre para el recreo y salen desbocados, ¿no? Corriendo. Bueno, hay un tiempo de haber estado quietos y de haberse contenido, y por eso decíamos esto del juego espontáneo, el grito, el correr, el saltar, el decir... Y porque también la escuela es el primer espacio donde los niños no están bajo los ojos de los padres. Si bien hay una figura de autoridad, se pierde la otra de decir, bueno, acá puedo ser yo entre un montón de comillas. Sí, el patio es un espacio de juego, el patio de las escuelas. Es un espacio de juego que es clave, ¿no? Antes era solo para que jueguen y listo, y había un espacio vacío y ya está. Ahora se está pensando en la nueva escolaridad de para qué queremos ese espacio, qué podemos ofrecer. ¿Sigue siendo un espacio libre o se puede ofrecer en esa libertad distintos estímulos que tengan que ver con aprendizajes? Los que cuidan son vigilantes de los niños o promueven cosas también en el recreo para, ¿no?, que sigan los aprendizajes. Hay toda una nueva línea teórica donde se replantea el espacio de las escuelas como el espacio del patio, ¿no? Mirá, que interesante. es de recreación, Claro. el recreo, ¿no? Claro. Donde se puedan crear nuevas cuestiones que tengan que ver con los juegos de los niños, ¿no? Mirá vos, qué interesante. Bueno, ha cambiado. Yo, en el caso mío, se sonaba el timbre y uno jugaba y Sí. el juego surgía desde nosotros mismos y la señora la tenía ahí en una esquina mirando de que nadie se rompa una pierna y nada más. Y chao. Y chao, claro. Y a esperar a que toque el timbre. Total, porque para la señora era el momento de tomarse un cafecito y estar ahí. Sí, es cierto. Igual ahora hay rayuelas, hay Sí, soga, claro. Sí. hay Tatetí. el elástico, el La tatetí, pelota, la pelota. claro. Sí, y los juegos están siendo no tan estereotipados para varones y para nenas, sino que son para todos. Bueno, Eso está bueno. Sí. y con esta cuestión recreativa viene ya totalmente en este mundo el tema de los teléfonos, porque los teléfonos también empiezan a ofrecer juegos. Sí, tremendo. Ajá. Tremendo. Sí, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Hay juegos que son bastante interesantes, promueven muchos aprendizajes muy interesantes para estimular ciertas cuestiones, y hay otros juegos que son nefastos, Claro. Bien. ¿no? Mientras, hay algunos juegos que son personajes que hacen cosas como transgresiones y que roban y que matan, ¿no? Y sangrientos, y las imágenes son totalmente reales. Explícita, Ujú. sí. Sí, Sí. mucho ahí en la Explícitas. Play te Play. ofrecen, en la PlayStation te ofrecen ese tipo de juegos. Son muy fuertes para que un niño pueda... ¿Cómo impacta en ese cerebro y en esas emociones de ese niño ver tan explícitamente esto a través de una pantalla y de un juego? ¿Cómo elaboro si todavía no tengo construido mis reglas, mis valores, mis normas? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está ese límite? Los invade. Claro. Bueno, ahí yo no quiero ser el defensor de los videojuegos, pero yo me crié jugando eso. Está mal también por el hecho de que hay un desconocimiento, porque así como las películas tienen sus rangos etarios, los videojuegos también tienen. Claro. Hay una normativa donde vos tenés juegos para mayores de 3, mayores de 6, mayores de 13, mayores de 18. El tema que a ese desconocimiento uno está a los 8 años jugando el GTA. A eso me refería. Ok, bien. A claro, eso me y- refería, sin tener la posibilidad de discernir todavía Exactamente. exactamente lo que sería como defensa del aparato psíquico, ¿no? Entonces, bueno, quedan expuestos, no saben qué es realidad, qué es fantasía, llegan con un discurso de los ojos, con un discurso de bueno, yo voy a poder porque voy a poder hacer esto, voy a poder robar autos, voy a poder, no sé, cosas muy, muy graves, pero naturalizadas. Total. Claro. Desde el discurso, ¿no? Naturalizadas. No, y el estímulo ni hablar, o sea, de lo que hablábamos un Montón. poco hoy, el estímulo es muy fuerte, sobre todo porque ahí no tenés un cierre, o sea, bueno, o uno como padre tiene que estar muy atento a eso, bueno, te doy permiso 1 hora, media hora, Claro. ¿viste? Y tenés que cortar y cortar y tener la autoridad o decir, bueno, listo, ya está, porque es como al tenerlo en la comodidad del hogar, Claro.
No, sí, está en la comodidad del hogar, se ingresa no solo por la compu, sino por el teléfono. celu, llega a todos lados, Claro. es un lenguaje común entre los compañeros, ¿no? Y la pertenencia. La pertenencia al grupo donde todos juegan a esos juegos, bueno, ahí es muy interesante la posición de los adultos ponerse de acuerdo para los no, porque eso facilita a los no. Claro. Porque si no te dicen, no, si vos me decís no a mí, a mi amigo lo dejan y puede estar más tiempo. Claro. Y a veces los juegos online también, bueno, otro tema ahí. Bueno, sí, sí, que lo vamos sí. a abordar en Sí. el próximo bloque, pero sí. Justamente quería como entrar en esta dinámica del juego, por eso está buenísima la columna que propusiste, porque en el próximo bloque vamos a estar hablando con Daniela Gasparini, que tiene justamente un tema que de grooming y trata, ¿no? A partir de los juegos, de lo lúdico Claro. en la adolescencia y bueno, muchos casos aberrantes que hemos Tremendo. noticiado. Tremendo. Pero- Sí, gravísimo. Ujú. Gravísimo. Y creo que bueno, que como padres tenemos que autorizarnos de alguna manera a poner límites, a ver a qué están jugando, a tratar de sentarnos al lado y que nos expliquen, a entender, ¿no? Y que los padres sean cómplices con otros padres también. Eso me parece Esa es la- importantísimo. Está buenísimo. Sí. Ajá. Eso de hacer alianzas, a ver, Claro. los amiguitos, bueno, a ver, ¿qué le vamos a decir que sí, que no? Acordar cuestiones. Me parece que es la manera de poder De cuidar. acercarse claro, para poder cuidarlos. Para poder cuidarlos, porque están muy expuestos y los papás a veces suelo escuchar que no saben por dónde encarar las situaciones. Total. Y a mí me parece que el límite tiene que ver con esto, con acercarse, con querer saber, con que les expliquen, con enseñar mi juego con vos, a ver de qué se trata. Y entonces en la medida que está al lado, el papá puede ir traduciendo estos valores y decir, pero esto está mal, no me parece, fíjate cómo es esto. ¿No? Empezar como desde un lugar de acercamiento, Claro, ¿no? claro. Y de protección, que no hay otra más que esa. Igual sabemos que a los 8 o 9 años no se debería exponer a los niños a este tipo de juegos. Buenísimo. Pero, bueno. Bueno, pasa, ¿ves? Acá estamos. Por eso estás vos y aclarando todo el panorama Sí, de, sí. de las etapas de aprendizaje y qué es lo que corresponde o no a cada edad. 3 de la tarde, 1 minuto. Gracias, Gracias, Mari. Mari. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Tremenda Muy columna, bueno, ¿eh? muy Sí, bueno. sí, para el Salió. cuadrito. Y falta Este, todavía, falta entrar al secundario. Falta. Nos vemos en 15 Nos días. vemos. Dale, Gracias. en 15 días estoy acá. Gracias, Claro que sí. gracias. Ustedes. María Marro, psicopedagoga.